La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la finca Lewandowski como puños desesperados que buscaban entrar. Apoyé la frente contra el frío cristal del pasillo de los sirvientes y observé cómo las cortinas de agua convertían los cuidados jardines en pinturas abstractas de verde y gris. Marzo siempre traía tormentas a la ciudad, pero esta era diferente, cargada de una electricidad que me ponía la piel de gallina. Llevaba 6 meses trabajando en esta mansión, 6 meses con la mirada baja y las manos ocupadas, 6 meses fingiendo no darme cuenta de cómo Marek Lewandowski se movía por las habitaciones como el humo, silencioso e inevitable. El resto del personal cuchicheaba sobre él en los rincones, voces apagadas por el miedo y la fascinación. El hombre que controlaba el comercio clandestino de antigüedades de la ciudad, que podía hacer desaparecer y reaparecer artefactos de valor incalculable a su antojo, cuya palabra era ley en círculos que operaban más allá del alcance de la justicia ordinaria. Tenía 21 años y debería haber sabido que no debía aceptar un empleo en una casa así. Pero las facturas médicas de mi abuela se habían acumulado más que mi orgullo, y el salario que me ofrecía Merrick era 3 veces superior al de cualquier puesto legítimo. Así que firmé el contrato, me mudé a la pequeña habitación del tercer piso y aprendí a ser invisible. Esta noche, la invisibilidad resultó imposible. Casia, el rostro curtido de Helena, apareció en la puerta de la cocina, su habitual compostura fracturada por la preocupación. Algo le pasa al señor Lewandowski. Hace horas que despidió a todo el mundo, pero le he oído en el estudio. No parece encontrarse bien. Mi pulso se aceleró a pesar de mi buen juicio. ¿Ha llamado al Dr. Kowalski? No contesta al teléfono y el señor me ha prohibido llamar a nadie más. Sus dedos se retorcían en el delantal, pero puedo oírlo a través de la puerta. Tiene mucha fiebre y habla con gente que no está allí. Alguien tiene que ir a ver cómo está. La pregunta tácita flotaba entre nosotros. Elina llevaba 20 años trabajando para la familia Lewandowski. Conocía las reglas. Nadie entraba en el estudio privado de Marek sin permiso explícito. Hacerlo podía suponer el despido inmediato o algo peor. Pero la imagen de él solo y delirando mientras el personal se acobardaba por miedo despertó algo desafiante en mi pecho. «Iré yo», me oí decir. Elina abrió mucho los ojos. «Casia, si está lo suficientemente lúcido como para enfadarse, me despedirá». Me desaté el delantal y lo colgué en el gancho junto a la puerta. Pero si está realmente enfermo y le pasa algo porque tuvimos demasiado miedo para ayudarle, ¿cómo podremos vivir con eso? La puerta del estudio estaba abierta, lo que debería haber sido mi primera advertencia. Marek nunca dejaba nada sin cerrar. La empujé lentamente y la pesada puerta de roble se abrió hacia adentro, revelando una habitación iluminada solo por el fuego moribundo de la chimenea y una única lámpara de escritorio que proyectaba largas sombras. Estaba desplomado en la silla de cuero detrás de su escritorio, con su aspecto habitualmente impecable desaliñado de una manera que me dejó sin aliento. Su camisa blanca estaba desabrochada en el cuello, húmeda por el sudor, y su cabello oscuro le caía sobre la frente. Incluso enfermo, era devastadoramente hermoso, de esa forma peligrosa que siempre me había hecho mantener la distancia. «Señor Lewandowski», me acerqué con cautela, con voz suave. «Señor, no se encuentra bien. Por favor, déjeme ayudarle». Abrió los ojos, pero no enfocaban correctamente. Sus ojos grises, que normalmente reflejaban un cálculo frío, ahora nadaban en fiebre y confusión. «Magdalena». El nombre surgió como un susurro desesperado. «Has vuelto». Me arrodillé junto a su silla y le puse la palma de la mano en la frente. Su piel irradiaba un calor alarmante por su intensidad. «No soy Magdalena, señor. Soy Casia, su ama de llaves. Está ardiendo. Tenemos que llevarlo a la cama y llamar al médico». «Mentirosa». Su mano se disparó y me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. «Conozco tu rostro. He memorizado cada línea, cada curva. Prometiste que nunca te irías y luego desapareciste como el humo». El dolor en su voz era crudo, vulnerable de una manera que nunca había escuchado en él. Quienquiera que hubiera sido Magdalena, había dejado heridas que la fiebre había abierto.
Ahora estoy aquí, dije, sintiendo que la mentira era necesaria, misericordiosa. Pero necesitas descansar. ¿Puedes levantarte? Intentó ponerse de pie, pero sus piernas se doblaron. Lo sostuve con mi pequeño cuerpo, luchando bajo su peso mientras lo guiaba hacia el sofá de cuero contra la pared. Se desplomó sobre él con un gemido, tirando de mí con tanta fuerza que de repente me encontré atrapada contra su pecho. «No te vayas otra vez», murmuró en mi cabello. «Te busqué durante años. Años, Magdalena. ¿Sabes lo que eso me hizo? ¿En lo que me convertí?» Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Debería haberme alejado. Debería haber mantenido la distancia profesional que me había mantenido a salvo durante estos 6 meses. Pero algo en su confesión quebrada me mantuvo paralizada. «No me iré», susurré. Las palabras eran tanto una promesa como una mentira. Su mano se acercó para acariciar mi cara. Sus dedos recorrieron mi pómulo con una delicadeza que contradecía todo lo que sabía de él. «Eres tan hermosa. Había olvidado lo hermosa que eres. Todos estos años he intentado olvidar. He intentado enterrarlo bajo el poder, el control y el miedo, pero sigues atormentándome». «Merrick», susurré su nombre por primera vez, abandonando toda pretensión de formalidad. Y entonces él me besó. Debería haber sido un error febril, torpe y confuso. En cambio, fue devastador por su intensidad, una reivindicación que hablaba de años de hambre y soledad. Sus labios se movieron contra los míos con un propósito desesperado. Una mano se enredó en mi cabello mientras la otra presionaba contra la parte baja de mi espalda, sujetándome contra él como si fuera a desaparecer. Debería haberme apartado. Debería haber recordado mi lugar, el enorme abismo entre empleador y empleado, el peligro inherente al mundo de este hombre. Pero 6 meses de atracción oculta, de verlo moverse por su dominio con una gracia letal, de preguntarme cómo serían esos labios severos, hicieron que mi moderación se viniera abajo. Le devolví el beso con una audacia que me sorprendió. Mis dedos encontraron la piel húmeda de su cuello, sintiendo su pulso acelerado bajo mi tacto. Había pasado tanto tiempo siendo dulce y obediente, la perfecta empleada doméstica invisible, que esta repentina oleada de deseo me pareció como despertar de un largo sueño. Cuando finalmente se apartó, sus ojos se habían aclarado ligeramente, enfocándose en mi rostro con horror creciente. «Tú no eres Magdalena», susurró, y la comprensión atravesó su fiebre. «No», asentí, con voz firme a pesar de mi corazón acelerado. «Soy Casa, tu ama de llaves». «Casia», repitió el nombre como si lo saboreara. «La chica del pelo color miel que tararea mientras limpia. La que cree que no me doy cuenta de ella». El calor inundó mis mejillas. «Estás delirando. Deberías descansar». Intenté levantarme, pero él me sujetó con más fuerza. «Me doy cuenta de todo, Casia. De cómo te muerdes el labio inferior cuando te concentras. De cómo siempre hueles a lavanda y a limón. Del hecho de que eres la única persona en esta casa que me mira sin miedo». «Eso es porque soy muy valiente o muy tonta», dije, recuperando esa peligrosa audacia. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «¿Cuál crees que es? Creo», dije con cautela, «que estás ardiendo en fiebre y necesitas atención médica. Y creo que ambos deberíamos olvidar lo que ha pasado». «¿Podrías?», la pregunta era un desafío. «¿Olvidar?». Le miré a los ojos, viendo más allá de la fiebre, la aguda inteligencia que había debajo. «¿Podrías?». «No», admitió, rozándome el labio inferior con el pulgar. «No creo que pueda». El momento se prolongó entre nosotros, cargado de posibilidades y peligros. Entonces, sus ojos se pusieron en blanco y su agarre se aflojó al perder el conocimiento. Lo sostuve mientras se desplomaba hacia un lado, con la respiración superficial y rápida. «Elina», llamé, con voz aguda y urgente. «Llama al doctor Kowalski ahora mismo. Dile que es una emergencia». Las siguientes horas transcurrieron en una confusión de compresas frías y murmullos preocupados. El doctor Kowalski llegó cerca de la medianoche y realizó un examen rápido y profesional. «Pneumonía», diagnosticó, detectada a tiempo para tratarla en casa si estábamos atentos. Dejó antibióticos e instrucciones y prometió volver por la mañana. Me quedé en el estudio,
controlando la fiebre de Merrick durante toda la noche. Elina trajo mantas y té, con una mirada cómplice al mirar entre nosotros. «Ten cuidado, niña», susurró antes de dejarme sola con él. Los hombres como Merrick Lewandowski no olvidan las deudas ni los besos. Cuando el amanecer se extendió sobre la ciudad, pintando el estudio con tonos dorados y ámbar, la fiebre de Merrick finalmente bajó. Abrió los ojos, claros y enfocados, y me encontró inmediatamente, acurrucada en la silla junto al sofá. «Te quedaste», observó con voz ronca. «Alguien tenía que asegurarse de que no murieras mientras dormías». Y el beso. Su mirada era directa, inflexible. ¿Había sucedido realmente o había sido un sueño febril? Podría haber mentido, podría haberlo descartado como un delirio. En cambio, le miré a los ojos con la misma audacia que nos había sorprendido a ambos. Había sucedido. «Bien», dijo con una lenta sonrisa curvando sus labios. «Entonces no imaginé cómo sabías». Como miel en desafío. «Señor Lewandowski», Merrick interrumpió. «Me has visto en mi momento más débil. Me has besado en mi fiebre. Creo que ya hemos pasado las formalidades, ¿no crees, Kasia?» La forma en que dijo mi nombre me provocó un escalofrío. Había cruzado una línea invisible en la noche. Había abandonado la seguridad de la servidumbre para adentrarme en algo mucho más peligroso. «Esto no puede volver a pasar», dije, forzando la firmeza en mi voz. «Usted es mi jefe. Yo soy su ama de llaves. Hay líneas que no debemos cruzar». Se incorporó lentamente, balanceando las piernas hasta el suelo. Incluso debilitado por la enfermedad, irradiaba poder. «Las líneas», reflexionó, «son solo sugerencias hechas por personas que temen lo que hay más allá de ellas». «Dime, Kaya, ¿tienes miedo?» Debería haber dicho que sí. Debería haber huido a mi pequeña habitación y haber empacado mis pertenencias. En cambio, me quedé clavada en el sitio, atrapada en su mirada gris como un pájaro hipnotizado por una serpiente. «Debería tenerlo», admití. «Todos los demás lo están. Pero tú no eres como todos los demás, ¿verdad?» Extendió la mano y sus dedos rozaron los míos, que descansaban sobre el brazo de la silla. «Viniste a mí cuando otros se habrían acobardado. Te quedaste cuando podrías haber huido. ¿Por qué?» La pregunta exigía una honestidad que no estaba segura de poseer, porque dejar que alguien sufriera solo me parecía peor que arriesgarme a tu ira. Algo cambió en su expresión. La vulnerabilidad parpadeaba bajo la máscara habitual de control. «Hace mucho tiempo que nadie se preocupa por mi sufrimiento. Quizás», dije en voz baja, «no les has dejado». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Una verdad demasiado íntima para la creciente luz de la mañana. La mano de Merrick se cerró completamente sobre la mía, y su pulgar trazó círculos en mi palma. «Quédate», dijo. No era una orden, sino algo peligrosamente parecido a una súplica. No solo como mi ama de llaves. «Quédate como sea que esto se esté convirtiendo». «¿Y en qué se está convirtiendo?», pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. «En algo que nos salvará a ambos», respondió, «o nos destruirá por completo. Aún no estoy seguro de cuál de las dos cosas». Debería haber sido una advertencia. Debería haberme hecho correr en busca de seguridad. En cambio, sentí que esa peligrosa audacia volvía a surgir. Esa parte de mí que había estado reprimida durante demasiado tiempo por necesidad y por conveniencia. «Entonces supongo», dije, con voz firme a pesar del miedo y la euforia que luchaban en mi pecho, «que lo descubriremos juntos». Esta vez su sonrisa era genuina, transformando su rostro, normalmente severo, en algo casi juvenil. «Palabras peligrosas, Kasia. Espero que estés preparada para las consecuencias». «Creo que sí», respondí, inclinándome hacia adelante hasta que nuestros rostros quedaron a pocos centímetros de distancia. «Que ninguno de los dos tiene ni idea de en qué nos estamos metiendo». «No», asintió él, con su aliento cálido contra mis labios. «Pero ya no me importa. Esta vez, cuando me besó, no había fiebre que culpar, ni delirio que excusara lo que ambos deseábamos. Solo existía la peligrosa verdad de que, en una noche tormentosa, todo había cambiado. Abril se fundió con mayo, y el beso que debería haber sido un error se convirtió en un secreto que lo transformó todo. Merrick se recuperó de la neumonía, pero algo en él había cambiado.
Se había suavizado de una forma que solo yo parecía percibir. En público, ante sus socios y empleados, seguía siendo el frío y calculador marchante de antigüedades, cuya reputación le precedía como una sombra. Pero en los momentos robados que encontrábamos, se convertía en alguien diferente. Alguien que sonreía cuando yo desafiaba sus órdenes imperiosas con cejas arqueadas y réplicas ingeniosas. Alguien que me buscaba en la biblioteca a altas horas de la noche, no por pasión, sino por conversar sobre temas que iban desde la filosofía hasta la poesía. Alguien que me miraba como si fuera un artefacto invaluable que finalmente había adquirido después de años de búsqueda. Debería haber desconfiado de la intensidad con la que me perseguía, debería haber reconocido la posesividad que se escondía bajo su ternura. Pero tenía 21 años y nunca me habían mirado como me miraba Marique, como si fuera a la vez preciosa y peligrosa, algo que había que apreciar y controlar. «Estás tarareando otra vez», observó una tarde de mediados de mayo, levantando la vista de los libros de contabilidad que estaba revisando en su estudio. Estaba limpiando el polvo de las estanterías, una tarea que ya no tenía que realizar ahora que mi papel había evolucionado hacia algo indefinido. Pero los viejos hábitos tardan en desaparecer. ¿De verdad?, pregunté dejando el paño y volviéndome hacia él. ¿Te molesta? Todo lo que tienes que ver conmigo me molesta, respondió, pero su sonrisa suavizó el impacto de sus palabras. Ven aquí. Me acerqué a su escritorio con la familiaridad que se había desarrollado entre nosotros. Me sentó en su regazo, rodeándome la cintura con los brazos mientras yo protestaba riendo. Merrick, podría entrar a alguien. Que entren. Sus labios encontraron el punto sensible debajo de mi oreja. Toda la casa ya sabe que eres mía. Esa frase posesiva debería haberme alarmado, pero en cambio me provocó una sensación de calor en el estómago. Tuyo, le dije en tono burlón, inclinando la cabeza para facilitarle el acceso. No recuerdo haber firmado ningún documento de propiedad. No hacen falta documentos, murmuró contra mi piel. Te convertiste en mía en el momento en que entraste en este estudio durante la tormenta, solo que aún no lo sabías. Me giré entre sus brazos y me senté a horcajadas sobre él en la silla de cuero con una audacia que aún me sorprendía. Así era como me comportaba con él. Alguien segura y atrevida, alguien que igualaba su intensidad con su propio fuego. ¿Y si decidía que no quería ser suya? Lo desafié pasando mis dedos por su cabello. Sus ojos se oscurecieron. Ese peligroso destello que había aprendido a reconocer cobró vida. Entonces te recordaría que algunas jaulas son doradas, Cecia, y que algunos cautivos no quieren escapar. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Fuera lo que había entre nosotros, una trampa o un tesoro, yo había entrado en ello voluntariamente y me había quedado por elección propia. La mansión que antes me había parecido un simple empleo se había convertido en algo completamente diferente. Un mundo en el que ya no era invisible, sino el centro de atención. Ya no era una sirvienta, sino algo que él no podía definir ni controlar. El beso que siguió fue intenso, un recordatorio de la dinámica de poder que ambos fingíamos que no existía. Pero yo le devolví el beso con la misma intensidad, mordiéndole el labio inferior con tanta fuerza que le hice gemir. «Cuidado, pajarito», me advirtió, apretándome las caderas con las manos. «Estás jugando con fuego». «Bien», le susurré contra la boca. «Estoy cansada de tener cuidado». Era cierto, 6 meses de precaución habían dado paso a 2 meses de abandono imprudente. Sabía que esto no podía durar, que al final la realidad se entrometería en nuestro mundo privado. Pero en ese momento, envuelta en sus brazos, con su corazón latiendo contra el mío, no me importaban las consecuencias. La primera señal de que la realidad ya se había entrometido llegó a principios de junio. Una mañana me desperté con el estómago revuelto y apenas llegué al baño antes de vomitar lo poco que había comido la noche anterior. Me dije a mí misma que era algo que había comido, un virus estomacal que estaba afectando al personal. Pero cuando ocurrió 3 mañanas seguidas, una fría sospecha comenzó a formarse. Conté las semanas con dedos temblorosos. Mi ciclo, normalmente fiable, se había retrasado. Mucho.
No, le susurré a mi pálido reflejo en el espejo. Por favor, no. Pero la prueba de farmacia que compré durante una de mis raras visitas a la ciudad confirmó lo que mi cuerpo ya sabía. 2 líneas rosas, claras e innegables sobre el plástico blanco. Estaba embarazada. Durante todo un día me moví por la mansión de forma mecánica, con respuestas automáticas, distante, lo que provocó miradas preocupadas de Helena y miradas sospechosas de Maric. Esa noche me acorraló en la biblioteca, donde llevaba una hora mirando fijamente la misma página de un libro. ¿Qué pasa? Su voz era suave, pero el tono autoritario era inconfundible. Me has estado evitando. No es eso, empecé a decir, pero me interrumpió. No me mientas, Casia. Sea lo que sea, dímelo. Las palabras se me atragantaron en la garganta. ¿Cómo iba a decirle que la relación que habíamos mantenido cuidadosamente indefinida ahora tenía la consecuencia más definida imaginable? Que el hombre que valoraba el control por encima de todo estaba a punto de perderlo de la forma más fundamental. «No puedo», susurré, dejando el libro con manos temblorosas. «Solo necesito tiempo para pensar». Su expresión se endureció. ¿Tiempo para pensar en qué? ¿En marcharte? La acusación dio demasiado en el blanco. Había estado pensando en marcharme, en desaparecer antes de que él descubriera la verdad, antes de quedar atrapada por algo más que una simple emoción. «Merrick, por favor». «No». Acortó la distancia entre nosotros con 2 zancadas y me agarró por los hombros. «Sea lo que sea, sea lo que sea lo que estés ocultando, lo afrontaremos juntos». De eso se trata, ¿no? De estar juntos. La cruda vulnerabilidad de su pregunta rompió algo dentro de mí. Ahí estaba Maric Lewandowski, temido por los bajos fondos de la ciudad, mirándome como si tuviera todo su mundo en mis manos. Y así era, de una forma que ninguno de los dos había previsto. «Estoy embarazada», dije, con palabras que salieron sin emoción, despojadas de sentimiento por la conmoción. 2 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las manos de Merrick se apartaron de mis hombros y su rostro pasó por una sucesión de expresiones demasiado rápidas para poder catalogarlas. Conmoción, cálculo, algo que podría haber sido miedo. Y luego, lo más aterrador de todo, satisfacción. «Embarazada», repitió la palabra casi con reverencia. «De mi hijo». «Merrick, no lo planeé. No quería que sucediera. Lo sé». Me atrajo hacia su pecho, con una mano acariciándome la nuca. «Pero ha sucedido, y ahora todo cambia». La certeza en su voz hizo sonar las alarmas. «¿Qué quieres decir?». Se apartó, clavando sus ojos grises en los míos con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada. «Quiero decir que ahora nunca podrás marcharte. ¿No lo ves, Kaya? Este niño nos une para siempre. Ahora eres mía en todos los sentidos que importan». Un frío temor me invadió a pesar del calor de su abrazo. «Maric, un bebé no significa propiedad, ¿verdad?». Su sonrisa era peligrosa, hermosa, aterradora. «Llevas mi aire, mi sangre. ¿Creías que te dejaría alejarte de eso? Dejarte criar a mi hijo en un lugar donde no puedo verlo, protegerlo, controlarlo». Empujé su pecho necesitando espacio para respirar. «Esto es exactamente lo que temía. No estás hablando de nosotros, de un futuro juntos. Estás hablando de posesión. Llámalo como quieras». Su voz era acero envuelto en seda. «Pero entiende esto. No te vas a marchar, ni ahora ni nunca. Te daré todo, Kaya. Lujo, seguridad, protección. Pero la libertad de marcharte es lo único que nunca podré ofrecerte». El pánico me oprimía la garganta. Este era Maric en su versión más peligrosa, cuando decidía que algo le pertenecía y no se detenía ante nada para conservarlo. Lo había visto de refilón en cómo llevaba sus negocios, pero nunca se había vuelto contra mí con tanta intensidad. «Necesito aire», jadeé liberándome de su agarre. «Necesito pensar. No hay nada que pensar», me gritó mientras huía hacia la puerta. «Las decisiones ya están tomadas, Casia. Por tu cuerpo, por el destino, por mí, te vas a quedar». Corrí por los pasillos oscuros hasta mi pequeña habitación en el 3er piso.
La habitación que había conservado incluso después de que nuestra relación evolucionara, porque necesitaba un espacio que fuera solo mío. Una vez dentro, cerré la puerta con llave y me dejé caer sobre la estrecha cama. Mi mente iba a 1000 por hora. Tenía que irme. Tenía que salir antes de que la posesividad protectora de Merrick se convirtiera en una jaula ineludible. Había sido una tontería pensar que alguien como él pudiera compartir el poder, que pudiera verme como a una igual en lugar de como una posesión que debía proteger y controlar. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer y con silenciosa precisión preparé una pequeña maleta con lo imprescindible, el dinero que había ahorrado, las pocas joyas que me había dejado mi abuela y ropa adecuada para viajar. Esperé hasta oír el coche de mi ex salir para una reunión temprana con un cliente potencial y luego bajé las escaleras. Elina ya estaba en la cocina, con sus ojos perspicaces fijándose en mi bolsa, mi abrigo y mi expresión decidida. «¿Te vas?», dijo sin que fuera una pregunta. «Tengo que hacerlo», asintió lentamente. «¿El embarazo?». La miré fijamente, preguntándome cómo lo sabía, pero Elina siempre había visto más de lo que dejaba entrever. «Te ha dicho que no puedes irte», adivinó, leyendo la respuesta en mi rostro. «Así que estás huyendo». «No es huir si estás escapando de una jaula, ni siquiera de una dorada». Se acercó a la encimera, sacó pan recién hecho y lo envolvió en un paño. «Toma, llévate esto. Necesitarás fuerzas para donde quiera que vayas». Acepté el paquete. Las lágrimas me picaban en los ojos ante su inesperada amabilidad. «Gracias, Helena, por todo. Una cosa, niña». Me agarró de la muñeca, con su rostro curtido y serio. «Marek Lewandowski no es un hombre que acepte las pérdidas. Si te vas, te buscará, y cuando te encuentre y te encontrará, su ira será terrible. Entonces tendré que asegurarme de que no me encuentre». Llegué hasta la puerta principal antes de que los faros atravesaran la niebla matinal. El coche que se detuvo era el de Marek, que había regresado demasiado pronto de su reunión. Mi corazón se hundió cuando salió, con el rostro convertido en una máscara de fría furia que apenas podía controlar. «¿Vas a algún sitio?». Su voz era peligrosamente suave mientras se acercaba, con pasos mesurados y deliberados. Levanté la barbilla, negándome a mostrar el miedo que recorría mis venas. «Lejos de aquí, lejos de ti, con mi hijo». No era una pregunta. ¿De verdad creías que iba a permitir que eso sucediera? «No soy de tu propiedad, Merrick. El bebé no cambia eso». Se rió. Un sonido sin humor. «¿No es así? Dime». «Calla, ¿a dónde irías? De vuelta al pequeño apartamento de tu abuela». «Ahora está en una residencia, ¿no? Financiada por tu generoso sueldo. Un sueldo que desaparecería en el momento en que atravesaras esa puerta». La crueldad casual de la amenaza me dejó sin aliento. «No lo harías. Haría cualquier cosa para mantenerte aquí, para mantener a salvo a mi hijo». Acortó la distancia entre nosotros y posó su mano de forma posesiva sobre mi vientre, a un plano. «Yo te dejé embarazada, Cassia. Algunos lo llamarían un accidente, pero yo lo veo como la forma que tiene el universo de asegurarse de que nunca puedas escapar. Ahora eres mía». La mansión se transformó de santuario a prisión de la noche a la mañana. Después de que Merrick interceptara mi intento de fuga en la puerta, llevó mi bolso de vuelta al interior con una mano, mientras que con la otra me sujetaba la muñeca con firmeza, pero sin agresividad. No gritó ni me amenazó, lo que de alguna manera lo hizo peor. Su tranquila aceptación de mi intento de fuga, como si lo hubiera esperado y planeado, me heló la sangre. «A partir de ahora te quedarás en la suite principal», me informó, con un tono que no admitía réplica, «donde pueda vigilarte». Eso fue hace 3 semanas, a finales de junio. Ahora, mientras el calor de julio se cernía sobre la ciudad como un manto asfixiante, me encontraba viviendo una existencia surrealista. Mi pequeña habitación en el 3er piso había sido despejada. Mis pertenencias se trasladaron a la amplia suite principal que ahora compartía con Marek. No se me escapó la ironía. Había logrado lo que muchos considerarían una victoria, pasar de las dependencias del servicio a la cama del amo. Pero me sentía derrotada.
La suite en sí era hermosa, con ese estilo frío y lujoso que caracterizaba todo en el mundo de Marx. Las ventanas del suelo al techo daban a los jardines. Una cama king size dominaba el espacio, y el cuarto de baño tenía una bañera de mármol lo suficientemente grande para 2 personas. Una habitación más pequeña contigua a la suite ya estaba siendo convertida en una guardería por trabajadores que iban y venían con rápida eficiencia. Pasaba los días moviéndome por espacios dorados como un fantasma, con permiso para estar en cualquier lugar dentro de las paredes de la mansión, pero en ningún lugar más allá de ellas. Las puertas permanecían cerradas, el sistema de seguridad activado y los hombres de Merrick apostados en cada salida con instrucciones que nunca se pronunciaban en voz alta, pero que estaban perfectamente claras. No debía salir. «Pareces cansada», observó Merrick una tarde, al encontrarme acurrucada en el asiento de la ventana, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Acababa de regresar de una reunión, todavía con el traje a medida que le hacía parecer exactamente lo que era: poderoso, peligroso, intocable. «Estoy embarazada», respondí sin volverme para mirarlo. «El cansancio es normal». Lo oí cruzar la habitación, sentí cómo se hundían los cojines cuando se sentó a mi lado. «¿Duermes bien?» El doctor Kowalski dice que el descanso es fundamental durante el primer trimestre. La preocupación en su voz podría haberme conmovido si no supiera lo que se escondía detrás de ella. Merrick se preocupaba por mi salud porque llevaba a su hijo. Yo era un recipiente precioso por mi carga, valioso solo mientras permaneciera embarazada y obediente. «Duermo bien», mentí. En realidad, pasaba la mayoría de las noches mirando al techo mientras Merrick dormía a mi lado, con el brazo posesivamente alrededor de mi cintura, incluso inconsciente. «Cassia». Su mano se posó en mi rodilla, cálida a través de la fina tela de mi vestido. «Mírame». Me giré y encontré sus ojos grises con la rebeldía que parecía ser mi única arma restante. «¿Qué?» «Sé que estás enfadada. Sé que te sientes atrapada». Su pulgar trazó círculos en mi rodilla, un gesto que habría sido reconfortante si no fuera tan controlador. «Pero esto no tiene por qué ser una prisión. Déjate llevar por la felicidad del bebé. Déjate llevar por lo que tenemos aquí». «Lo que tenemos», repetí con voz aguda, «es que tú me mantienes cautiva mientras finges que es por mi propio bien». Apretó la mandíbula y ese peligroso destello volvió a aparecer. «Te protejo a ti, protejo a nuestro hijo, al mundo en el que me muevo, a la gente con la que trato. Te verían como una debilidad que explotar. Aquí, tras estas paredes, estás a salvo». «¿A salvo?», me reí con amargura. «Así es como lo llamamos. ¿Cómo lo llamarías tú?». Se inclinó hacia mí, su presencia abrumadora en ese espacio íntimo. «Te lo he dado todo. La mejor comida, la mejor atención médica, ropa, joyas, todo lo que podrías desear, excepto libertad». La palabra quedó suspendida entre nosotros, pesada como un ancla. La expresión de Merrick se endureció. Su mano se movió de mi rodilla para acariciar mi rostro con una delicadeza que contradecía el acero de su voz. «La libertad está sobrevalorada, Cassia, y es peligrosa. ¿Prefieres ser libre para luchar, preocuparte por el dinero y la seguridad, y mantener a nuestro hijo tú sola? ¿O prefieres estar aquí, protegida y atendida, sin que te falte de nada?». «Prefiero», dije, con voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse, «tener la posibilidad de elegir». Algo brilló en sus ojos. Podría haber sido dolor o arrepentimiento, pero desapareció demasiado rápido para identificarlo, sustituido por esa implacable determinación que lo definía. «La elección se hizo cuando me dejaste besaros», dijo suavemente. «Cuando te quedaste esa noche en lugar de huir, cuando te abriste a mí en todos los sentidos, elegiste esto, Cassia». Aunque no entendieras lo que estabas eligiendo, tenía razón de una manera que me hizo odiarlo a él y a mí misma. Había elegido quedarme después de ese primer beso. Había elegido acostarme con él, sabiendo quién y qué era. Pero elegir comenzar algo era diferente a elegir quedar atrapada en ello para siempre. «Fui ingenua», susurré. «No lo entendía».
Entendías lo suficiente. Su pulgar borró una lágrima que se me había escapado a pesar de mis esfuerzos. Sabías que era peligroso. Sabías que tomaba lo que quería y lo conservaba. Eso es parte de lo que te atrajo de mí, ¿no? El peligro, la oscuridad. Simplemente no esperabas convertirte en una de las cosas que quería conservar. La precisión de su valoración me dolió. Tenía razón, me había atraído el peligro. Me había sentido viva como nunca antes cuando me miraba con esa intensa concentración. Pero sentirme atraída por el peligro y estar prisionera de él eran cosas muy diferentes. A veces te odio, dije, en una confesión cruda y sincera. Lo sé, dijo él, atrayéndome hacia su pecho y enredando una mano en mi cabello. Pero también me amas, o estás empezando a hacerlo, lo que te aterroriza aún más que la jaula. Quería negarlo, insistir en que lo que sentía era puro miedo y resentimiento. Pero mi traicionero cuerpo ya había empezado a ablandarse en su abrazo, buscando el consuelo que me ofrecía, incluso mientras mi mente se rebelaba contra la trampa. No quiero quererte, admití contra su hombro. Hace que todo sea más difícil. Entonces no lo hagas. Sus labios encontraron mi sien y me dieron un beso que se sintió como una bendición y una marca. Ódiame si lo necesitas. Lucha contra mí. Desafíame. Hazme la vida tan difícil como yo te la he hecho a ti, pero no me dejes. La vulnerabilidad que se escondía tras la orden rompió algo dentro de mí. Esa era la verdad que se escondía en el corazón de nuestra retorcida relación. Merrick no solo quería poseerme, me necesitaba de una forma que iba más allá del niño que llevaba en mi vientre. De una forma que lo convertía en tan prisionero como yo. Háblame de Magdalena, dije de repente, recordando el nombre que le había oído pronunciar y su fiebre. ¿Quién era? Marek se tensó y me abrazó con fuerza por reflejo. ¿Por qué quieres saberlo? Porque dijiste su nombre aquella noche, porque pensaste que yo era ella cuando me besaste, porque creo que ella es la razón por la que te aterroriza tanto que me vaya. Se quedó en silencio durante un largo rato. Pensé que no respondería. Entonces, lentamente, comenzó a hablar, con la voz distante por el recuerdo. Magdalena era mi prometida José cuando tenía 25 años. Hermosa, inteligente, de buena familia. Creía que la amaba. Creía que construiríamos un imperio juntos. Su pecho se elevó y bajó con una profunda respiración. Entonces ella descubrió exactamente qué tipo de imperio estaba construyendo. El comercio ilegal de antigüedades, las conexiones con el crimen organizado, todo. Y se marchó, desapareció en mitad de la noche sin decir nada. ¿La buscaste? Durante años la confesión fue amarga. Removí cada piedra, pedí todos los favores, utilicé todos los recursos a mi alcance, pero había desaparecido por completo. Más tarde, supe que había entrado en el programa de protección de testigos y había testificado contra algunos de mis socios a cambio de una nueva identidad. Lo comprendí, así que cuando intenté marcharme, volví a ver a Magdalena. La historia se repetía. La mujer a la que quería huía de lo que yo era. Sus brazos se apretaron casi dolorosamente. No puedo permitir que eso suceda 2 veces, Keisa. No sobreviviré de nuevo. La cruda honestidad de su confesión debería haberme ablandado por completo. Pero también reveló la verdad que había estado evitando. Merrick no iba a dejarme marchar porque no podía soportarlo. El embarazo no había creado la trampa. Solo le había dado la justificación que necesitaba para atenderla. Así que yo pago por sus pecados, dije en voz baja. Atrapada porque ella se fue. No estás pagando por nada. Se apartó para mirarme, con sus intensos ojos grises. Esto no es un castigo, Cassia. Es protección para los dos. ¿Protección de qué? Del dolor de la separación, del peligro del mundo exterior, de la soledad que conlleva elegir la seguridad por encima de la conexión. Su mano se posó sobre mi vientre, donde crecía nuestro hijo. Este bebé nos da un propósito, nos da una razón para hacer que esto funcione. Pero incluso sin él, habría encontrado la manera de retenerte. La certeza en su voz era aterradora y de alguna manera retorcida, reconfortante. Al menos con Marek, siempre sabía a qué atenerme. No había juegos,
ni falsas promesas de libertad, solo una honestidad brutal envuelta en seda cara. A medida que avanzaba el verano y mi embarazo se hacía más visible, se desarrolló una extraña rutina. Por las mañanas me despertaba y encontraba a Merrick ya vestido para cualquier asunto que requiriera su atención ese día. Me daba un beso de despedida con una ternura que parecía genuina, y su mano siempre buscaba mi creciente barriga antes de marcharse. Pasaba los días leyendo en la biblioteca, paseando por los jardines bajo la atenta mirada de los guardias de seguridad o acudiendo a las revisiones periódicas con el Dr. Kowalski. Merrick había contratado a un cocinero especializado en comidas aptas para el embarazo, y a Helena le habían concedido un generoso aumento de sueldo para que me hiciera compañía durante las ausencias de Merrick. Las tardes nos pertenecían. Merrick regresaba, a veces tenso por los asuntos que había tratado, y me encontraba en nuestra suite. Cenábamos juntos, hablábamos de cosas mundanas como el desarrollo del bebé o los cambios en la habitación infantil, y luego, inevitablemente, acabábamos en la cama, donde la complicada maraña de resentimiento y deseo se desarrollaba en la oscuridad. «Se te nota más», observó una noche a finales de agosto, con la mano sobre mi vientre redondeado mientras yacíamos enredados entre las sábanas. «Es precioso». Miré hacia abajo donde descansaba su mano, esa prueba tangible de la vida que habíamos creado. A veces me olvido de estar enfadada cuando la siento moverse. «¿Es terrible? ¿Ella?» Sus ojos se iluminaron con interés. «¿Crees que es una niña?» El Dr. Kowalski se ofreció a decírnoslo en la última cita, pero le dije que quería esperar. «Aún así, tengo un presentimiento. La intuición de una madre, tal vez». «Sofofia», dijo en voz baja. «Si es niña, era el nombre de mi abuela». La domesticidad del momento, planear el nombre de nuestra hija como si fuéramos una pareja normal esperando su primer hijo, creó una burbuja de frágil paz. En esos momentos, casi podía olvidar la jaula, casi fingir que lo habíamos elegido libremente. «Sofía Lewandowski», probé el nombre. «Es precioso». «Sofía Lewandowski». Él asintió y luego hizo una pausa. «A menos que prefieras Sofía Lewandowski Kaminsky. Nunca te pregunté si querías mantener el apellido de tu abuela». La oferta, por pequeña que fuera, me pareció una concesión a mi autonomía. «Me gustaría», admití, «una parte de mi familia para equilibrar la tuya». Él asintió con la cabeza, trazando patrones con los dedos sobre mi piel. «Lo que te haga feliz, casa, dentro de lo razonable». «¿Y qué es razonable?», pregunté, sintiendo cómo volvía el tono cortante a mi voz. «Según tu definición», su mano se detuvo. «Cualquier cosa que no implique que te vayas». Ahí estaba, el límite que definía toda nuestra relación. Podía tener cualquier cosa, ser cualquier cosa, querer cualquier cosa, siempre y cuando no quisiera la libertad. ¿Y si prometiera no huir? La pregunta se me escapó antes de que la formulara por completo. ¿Y si te prometo que me quedaré? ¿Criar a Sofía aquí? ¿Aflojarías la correa? Merrick se quedó callado durante un largo momento, y su mano reanudó su suave movimiento sobre mi vientre. «Me odiarías menos si tuvieras más libertad». «No te odio», dije, sorprendida incluso a mí misma por la verdad. «Odio la jaula. Hay una diferencia». «¿La hay?» Su voz era suave, pensativa. ¿O es la jaula solo una extensión de mí mismo? Me volví para mirarlo de frente y vi en su expresión una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Eres más que tu necesidad de controlar, Merrick, pero tienes que elegir serlo. Y si no puedo, si soltar significa perderte, entonces ambos somos prisioneros», dije. «Y Sofía nacerá en una hermosa prisión en lugar de en un hogar». Las palabras dieron en el blanco. Lo vi estremecerse. Vi la batalla librarse en su rostro. El hombre que había sido abandonado luchando contra el hombre que quería ser mejor por mí, por nuestra hija. «Lo pensaré», dijo finalmente. «Pero calla, necesito que entiendas algo. El mundo en el que me muevo, la gente con la que trato, siempre están buscando debilidades que explotar. Tú y Sofía sois las únicas debilidades que tengo. Manteneros a salvo, manteneros cerca. No se trata solo de control, se trata de supervivencia.
Entonces enséñame a sobrevivir, le desafié. No te limites a encerrarme y esperar que eso sea suficiente. Enséñame lo que necesito saber. Déjame comprender tu mundo para poder navegar por él. Me estudió con esos ojos grises calculadores y pude ver cómo sopesaba los riesgos, midiendo la sinceridad de mis palabras. Finalmente, asintió lentamente. De acuerdo, pero con una condición. ¿Cuál? Dejarás de buscar formas de escapar. Te comprometerás a estar aquí, a hacer que esto funcione, no porque estés atrapada, sino porque lo eliges. Era un pacto con el diablo, cambiar un tipo de cautiverio por otro. Pero al menos esta jaula venía con la promesa de conocimiento, de agencia, de algo más que un encarcelamiento pasivo. Lo intentaré, dije con cautela. No puedo prometer que dejaré de desear la libertad, pero puedo prometer que dejaré de buscar activamente la fuga por ahora. Por ahora, repitió, con una leve sonrisa en los labios. Supongo que es lo mejor que puedo esperar. Entonces me besó y me dejé llevar. Me permití sentir la complicada maraña de emociones que este hombre despertaba en mí. Resentimiento y deseo, miedo y fascinación, odio y algo peligrosamente parecido al amor. Cuando agosto dio paso a septiembre y mi embarazo entró en el tercer trimestre, empecé a ver una faceta diferente del mundo de Merrick. Empezó a llevarme a reuniones que se celebraban en la mansión, dejándome observar mientras negociaba acuerdos para adquirir artefactos raros. Me explicó las zonas grises legales en las que operaba su negocio, en el delicado equilibrio entre el comercio legítimo de antigüedades y el mercado clandestino que le había hecho rico. Esta pieza, me dijo una tarde, mostrándome un fragmento de mosaico bizantino, fue saqueada de un yacimiento sirio durante la Guerra Civil. Técnicamente, no debería estar en el mercado, pero si no la adquiero, irá a parar a manos de alguien con muchos menos escrúpulos sobre su destino final. Tengo un comprador en un museo que la restaurará y la exhibirá adecuadamente. ¿Así que eres un criminal ético? Le pregunté, con tono burlón, pero curioso. Soy pragmático, me corrigió. El comercio ilegal de antigüedades existirá tanto si participo como si no. Al menos así, algunas piezas acaban donde deben estar, en lugar de en colecciones privadas donde nadie las verá jamás. Era una racionalización, pero podía entender la lógica, y poco a poco empecé a comprender la complejidad del mundo que había construido. Ni puramente bueno ni totalmente malo, sino operando en tonos grises que la mayoría de la gente prefería fingir que no existían. En octubre, mi vientre se había hinchado hasta el punto de que me resultaba incómodo moverme, y Merrick se había vuelto casi cómicamente protector. Había reducido sus viajes y llevaba la mayor parte de sus negocios desde la mansión. Entrevistaba a pediatras con la intensidad de un interrogatorio militar e investigaba productos para bebés con la misma concentración que aplicaba a la autenticación de artefactos de valor incalculable. «Estás preparando el nido», le dije en broma una noche, al encontrarlo reorganizando la habitación del bebé por tercera vez. «Me te estoy preparando», me corrigió, ajustando el ángulo de la cuna una vez más. «Hay una diferencia». Me acerqué a él tambaleándome y le cogí del brazo. «Maric, es perfecto. Todo es perfecto. Ya puedes parar». Se volvió hacia mí y vi el miedo que se escondía tras su meticulosa planificación. ¿Y si no se me da bien esto? ¿Y si soy demasiado controlador, demasiado frío? ¿Y si crece resentida conmigo como tú? Se detuvo, pero la insinuación quedó flotando entre nosotros. Como yo te resiento a ti, terminé con delicadeza. Merrick, estás aprendiendo. Los dos lo estamos haciendo. Y sí, tu naturaleza controladora probablemente será un problema cuando sea adolescente. Pero el amor también es lo contrario al control. Solo tienes que elegir con cuál de los dos quieres liderar. Su mano cubrió la mía, que descansaba sobre su brazo. Enséñame cómo. ¿Cómo qué? Cómo amar sin controlar. Cómo proteger sin aprisionar. Dijiste que soy más que mi necesidad de control, pero nunca he tenido que demostrarlo. Enséñame cómo. La petición, tan vulnerable y sincera, rompió mis últimas defensas endurecidas.
Este hombre, temido por tantos, me estaba pidiendo que le enseñara a ser amable, a ser padre, compañero, algo más que la jaula que había construido a nuestro alrededor. Empieza por la confianza, le dije. Confía en que me quedaré. No porque no pueda irme, sino porque no quiero hacerlo. Confiar en que Sofía te querrá no porque no tenga otra opción, sino porque tú lo mereces. Y si esa confianza es infundada, entonces tendrás que lidiar con ello. Pero no se puede construir una familia sobre el miedo, Marak, solo sobre la fe. En enero de 2020, 3 semanas antes de la fecha prevista para el parto, empecé a tener contracciones. Comenzó como una leve molestia a primera hora de la mañana, que rápidamente se convirtió en un dolor que me dejaba sin aliento. Marek, que había estado durmiendo ligeramente desde que empecé el 9º mes, se despertó al instante. Es el momento, logré decir entre dientes. Lo que siguió fue con caos organizado por la mente eficiente de Marek. Llamaron al doctor Kowalski y avisaron al hospital. Recogimos nuestras maletas preparadas. Pero cuando llegó otra contracción, más fuerte que la anterior, Marek tomó una decisión en una fracción de segundo. No vamos a llegar a tiempo al hospital, dijo con voz tranquila, a pesar de la tensión que podía ver en sus hombros. Doctor Kowalski, ¿cuánto tardará en llegar? El parto tuvo lugar en nuestro dormitorio, en el espacio donde habíamos discutido y hecho el amor y construido poco a poco algo que se parecía a una relación. El Dr. Kowalski llegó con una enfermera y convirtió nuestra suite en una sala de partos improvisada. Lo estás haciendo muy bien, murmuró Marek, agarrándome la mano mientras yo soportaba otra contracción. Solo un poco más, Kasia, solo un poco más. Y entonces, con un último empujón y un grito que me desgarró por completo, Sofía vino al mundo. Su llanto fue inmediato e indignado, una vocecita que anunciaba su descontento por haber sido expulsada de su cómodo hogar. Una niña, confirmó el Dr. Kowalski, colocando el bulto que lloraba en mi pecho, sano y fuerte. Miré a mi hija, ese pequeño ser humano perfecto con el pelo oscuro de Marek y lo que sospechaba que serían los ojos de mi abuela, y sentí que algo cambiaba fundamentalmente dentro de mí. Todo el resentimiento, toda la ira, toda la compleja maraña de emociones se simplificaron en un sentimiento abrumador. Un amor feroz y protector. Sofía, susurré, tocando su mano increíblemente pequeña. Hola, pequeña. Marek se inclinó sobre nosotras, con una expresión que nunca había visto antes. Asombro, puro y sin diluir, mezclado con una ternura que lo hacía parecer joven y vulnerable. Es perfecta, susurró. Las dos son perfectas. En ese momento, tras traer una vida al mundo, la jaula no importaba. La complicada historia, la proximidad forzada, el tortuoso camino que nos había llevado hasta allí, todo ello se desvaneció hasta convertirse en insignificante junto a la realidad de nuestra hija. Habíamos creado vida juntos, y al hacerlo, habíamos creado algo que ninguno de los dos había esperado: una familia. Los 3 primeros meses de vida de Sofía pasaron en una confusión de noches sin dormir y amor abrumador. Marek, que se había acercado a la paternidad con la misma intensidad con la que se enfrentaba a todo lo demás, demostró ser sorprendentemente hábil cambiando pañales a medianoche y calmando a una niña inquieta. Nos turnábamos para pasearla por la mansión cuando no se calmaba. Desarrollamos una comunicación sin palabras sobre quién se encargaría de cada toma, y poco a poco encontramos nuestro ritmo como padres. En abril de 2020, cuando cumplí 22 años y la primavera volvió a los jardines, algo había cambiado fundamentalmente entre nosotros. La jaula seguía allí. Yo seguía sin poder salir sin el conocimiento y la aprobación de Marek. Pero ya no parecía el rasgo definitorio de nuestra relación. En cambio, nos habíamos convertido en algo parecido a una pareja real, unidos por nuestra hija y la extraña paz doméstica que habíamos construido. Tiene tu sonrisa, observó Marek una noche, acunando a Sofía contra su hombro, mientras ella dormía plácidamente después de comer. Cuando duerme así puedo ver exactamente cómo será cuando sea mayor. Me senté a su lado en el sofá, acurrucándome contra él,
en un gesto que se había vuelto natural tras meses de proximidad. Y tiene tu determinación. ¿Te has fijado en cómo te mira cuando no consigue lo que quiere? Es la pura terquedad de los Lewandowski. Se rió con una risa genuina y espontánea que aún me sorprendía. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Soy el ejemplo perfecto de flexibilidad y compromiso. Claro, dije secamente. Así es exactamente como describiría al hombre que reestructuró todo su negocio para poder trabajar desde casa durante 6 meses. Eso fue práctico, no terquedad. Hay una diferencia. Incliné la cabeza para mirarlo, fijándome en las líneas suavizadas de su rostro, en cómo la paternidad había ablandado algo duro en él. Has cambiado, ¿sabes? Desde Sofía. Ah, sí. Movió a Sofía con cuidado, cuyo pequeño cuerpo subía y bajaba con sus tranquilas respiraciones. ¿O es que por fin he tenido una razón para mostrarte lo que siempre ha estado ahí? Era una pregunta justa. El hombre que me había mantenido cautiva siempre había sido capaz de mostrar ternura. Lo había visto en nuestros momentos robados antes de que todo se complicara. Pero la paternidad lo había sacado a la superficie. La había convertido en su norma, en lugar de en una excepción. Quizás ambas cosas. Admití que estás aprendiendo a controlar menos y a confiar más, aunque te aterrorice. Su mano libre encontró la mía, entrelazando los dedos en un gesto que se había convertido en nuestro lenguaje privado. Me aterrorizas. Esto me aterroriza. Miró a Sofía. Quereros tanto a las dos. Necesitaros tanto, sabiendo que todo mi mundo podría derrumbarse si algo os pasara a cualquiera de vosotras. Eso es el amor, dije en voz baja. Vulnerabilidad, riesgo, lo contrario al control. Entonces estoy profundamente enamorado, respondió, con sus ojos grises fijos en los míos, y profundamente aterrorizado. El momento quedó suspendido entre nosotros, íntimo y honesto de una forma que nuestra relación nunca había logrado antes. Me incliné para besarlo, un gesto de consuelo y conexión más que de pasión. Estamos aterrorizados juntos, le dije contra sus labios. Eso tiene que contar para algo. La burbuja de paz que habíamos construido se rompió 2 semanas después. Estaba en la biblioteca con Sofía, leyendo en voz alta un libro ilustrado mientras ella gorjeaba y agarraba las coloridas páginas, cuando Elina apareció en la puerta. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso por la preocupación. Kasia, el señor Lewandowski te necesita en su estudio inmediatamente. Dijo que trajera al bebé. Una sensación de alarma me recorrió la espalda. Marek nunca me había llamado a su estudio durante el horario laboral y desde luego nunca había pedido que Sofía estuviera presente durante asuntos de trabajo. ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero hay 3 de sus hombres con él y todos parecían sombríos cuando llegaron. Cogí a Sofía en brazos, su calor reconfortante, un consuelo contra mi creciente ansiedad, y me abrí paso por los familiares pasillos de la mansión. La puerta del estudio estaba entreabierta y pude oír la voz de Marek, fría y controlada como no la había oído en meses. No me importa lo que cueste ni a quién tengas que recurrir. Averigua todo lo que puedas sobre las operaciones de Voight, todos sus negocios, todos sus activos, todas las personas que trabajan para él. Quiero tener un panorama completo para mañana. Llamé suavemente a la puerta y la abrí del todo. Marek estaba detrás de su escritorio, con el mismo aspecto peligroso que la primera vez que lo vi, sin rastro alguno de suavidad. 3 de sus guardias de confianza más cercanos estaban de pie junto a las ventanas, con expresiones profesionalmente inexpresivas. Kasia. Su rostro se transformó cuando nos vio. El miedo parpadeaba bajo su frío control. Entra y cierra la puerta. Hice lo que me dijo, con el corazón latiéndome a 1000. ¿Qué pasa?, preguntó Elina. Wojciechowski se ha puesto en contacto esta mañana, respondió Marek con voz cautelosa y controlada. Es un traficante rival. Llevo 1 año sacándolo del mercado. No le hace ninguna gracia. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Marek rodeó el escritorio y se acercó a mí con pasos mesurados. Levantó la mano para acariciar mi cara, rozándome la mejilla con el pulgar. Sabe lo tuyo, lo de Sofía,
y amenaza con utilizarte para forzarme a ceder en ciertas negociaciones comerciales. La habitación pareció inclinarse. Apreté a Sofía con más fuerza. Su peso inocente me mantenía firme, amenazando con cómo. Sugirió que a las madres jóvenes y a los bebés les ocurren accidentes, que sería trágico si algo le sucediera a la familia de Marek Lewandowski. Su voz se mantuvo tranquila, pero pude ver la furia ardiendo bajo la superficie. Espera que le ceda el territorio que he reclamado a cambio de tu seguridad. Pero estamos aquí, dije, señalando la mansión que nos rodeaba, bajo tu protección. ¿Cómo podríamos hacerlo? Los hombres como Voight no hacen amenazas en vano, Kasia. Si dice que puede llegar a ti, tengo que asumir que dice la verdad. La mano de Merrick se posó sobre Sofía, acariciando su cabello oscuro con infinita delicadeza. No correré ese riesgo, ni contigo ni con ella. Uno de los guardias de seguridad, un tipo de rostro impasible llamado Stefan, carraspeó. Señor, ya hemos duplicado la vigilancia perimetral y actualizado todos los protocolos de seguridad. Nadie puede acercarse a menos de 100 metros de esta propiedad sin que lo sepamos. No es suficiente. La mirada de Merrick nunca se apartó de la mía. Voight opera en la misma zona gris que yo. Sabe cómo eludir la seguridad, cómo encontrar puntos débiles. Necesito eliminar la amenaza por completo. Un escalofrío me recorrió la espalda ante tal insinuación. Merrick, ¿qué estás planeando? Nada de lo que debas preocuparte. Se volvió hacia sus hombres. Podéis retiraros. Te llamaré cuando necesite novedades. Después de que se marcharan, dejándonos solos, lo confronté directamente. No puedes matar a este hombre solo porque nos amenazó. ¿Eso te convierte en qué? Su voz era aguda. En el criminal que siempre has sabido que soy, nunca he fingido ser otra cosa. Casa, has cambiado, insistí. Desde Sofía has sido diferente, más amable. No lo eches todo por la borda porque un traficante rival te haya amenazado con algo que probablemente ni siquiera pueda llevar a cabo. No lo entiendes, me atrajo hacia él, con cuidado de no dañar a Sofía, que estaba entre nosotros. Cuando Voight te amenazó a nuestra hija. Algo se rompió en mí. Todo el progreso que he hecho, todo el control que he aprendido, no importa cuando me enfrento a perderte. Quemaría toda la ciudad si fuera necesario para manteneros a ambos a salvo. La feroz actitud protectora de su voz debería haberme asustado. En cambio, sentí que algo cambiaba en mi comprensión de este hombre tan complicado. Su posesividad, su necesidad de control, todo ello provenía de un terror a la pérdida tan profundo que haría cualquier cosa para evitarlo. Entonces encuentra otra manera, le dije, apartándome para mirarlo. Eres brillante, Merrick. Seguro que puedes burlar a este hombre sin recurrir a la violencia. No hay otra manera con gente como Wojciech. Solo entienden el poder y la fuerza. Entonces, hazle entender las consecuencias. Tú tienes contactos, recursos, influencia. Úsalos. Destruye su negocio legalmente si es necesario, pero no te conviertas en un asesino por nosotros. Sofía no necesita ese tipo de padre. Mis palabras dieron en el blanco. Lo vi estremecerse. Vi la batalla librarse en su rostro. El viejo Merrick, que habría eliminado una amenaza sin dudarlo, luchaba contra el hombre que había aprendido a besar la frente de su hija cada mañana y a leerle cuentos cada noche antes de dormir. «Me estás pidiendo que sea mejor de lo que soy», dijo en voz baja. «Te pido que seas el hombre en el que te he visto convertirte, el que es digno del amor de nuestra hija». Permaneció en silencio durante un largo rato, con los brazos aún alrededor de nosotros dos y la cara apoyada en mi cabello. Finalmente, se apartó, con la determinación endureciendo sus rasgos. «Está bien, encontraré otra manera. Pero tú y Sofía os quedaréis en la mansión hasta que esto se resuelva. Nada de paseos por el jardín, nada de excursiones al parque. No saldrás de este edificio». Era como volver a la jaula, pero esta vez por una razón que podía aceptar. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario para neutralizar la amenaza. Las 2 semanas siguientes fueron tensas. Merrick se dedicó a investigar las operaciones de Voight
con la misma intensidad con la que antes se había dedicado a mantenerme cautiva. Hacía llamadas a todas horas. Se reunía con contactos que entraban y salían de la mansión al amparo de la oscuridad y, poco a poco, fue reconstruyendo la imagen de su rival, Empire Peace. Yo observaba desde un segundo plano, cuidando de Sofía mientras Merrick trabajaba, y de vez en cuando aportaba mis observaciones cuando él compartía sus hallazgos. Poco a poco, se fue gestando un plan. Las operaciones de Voyage parecen legítimas a simple vista, explicó Merrick una noche, mientras extendía documentos sobre su escritorio y yo me sentaba en un rincón con Sofía dormida. Pero ha estado tomando atajos, falsificando documentos y vendiendo piezas que deberían estar en museos a coleccionistas privados que no hacen preguntas. ¿Puedes demostrarlo? Con tiempo y los puntos de presión adecuados, sí. He identificado 3 de sus ventas recientes que violaban las leyes internacionales sobre patrimonio cultural. Si puedo documentarlas adecuadamente y poner las pruebas en las manos adecuadas, dijo, con una fría sonrisa en el rostro. ¿Qué? Voyage ha estado cortejando a un coleccionista en particular, un empresario muy rico con conexiones políticas. Si ese coleccionista descubriera que la pieza que acaba de comprar es propiedad robada, que Voyage le vendió a sabiendas contrabando. La sonrisa de Merrick se amplió. Estaría arruinado no solo económicamente, sino también penalmente. Pasaría años luchando en batallas legales en lugar de amenazar a mi familia. Era elegante y despiadado. Destruir a un rival mediante la exposición en lugar de la violencia. ¿Cuánto tiempo tardarás en tener pruebas suficientes? El equipo de Stefan está trabajando ahora en los documentos de autenticación. Deberíamos tener todo lo que necesitamos a finales de semana. Fiel a su palabra, 5 días después, Marks puso en marcha su plan. Lo observé desde el estudio mientras hacía cuidadosas llamadas telefónicas, sembrando la semilla con el coleccionista de Voyage, con las autoridades patrimoniales y con periodistas especializados en delitos artísticos. Nunca mintió, simplemente proporcionó hechos y dejó que otros sacaran sus propias conclusiones. En 48 horas, se dio a conocer la noticia de un escándalo en el comercio de antigüedades. El nombre de Wojciech Drawski estaba en todas partes, su negocio bajo investigación y sus activos congelados en espera de procedimientos legales. El coleccionista al que Marek había apuntado, furioso por haber quedado en ridículo, estaba utilizando sus conexiones políticas para asegurarse de que todo el peso de la ley cayera sobre la cabeza de Voyage. «Ya está hecho», dijo Merrick, encontrándome en la guardería donde estaba acostando a Sofía para pasar la noche. Voyage no amenazará a nadie en un futuro previsible. Estará demasiado ocupado luchando por evitar la cárcel. Estudié su rostro, buscando signos de su antigua crueldad. En cambio, vi satisfacción, sí, pero también algo parecido al orgullo. Había ganado sin derramamiento de sangre, utilizando la inteligencia y la estrategia en lugar de la violencia. «Lo has conseguido», le dije. «Has encontrado otra manera. Lo hice por ti, por ella». Se acercó a la cuna y miró a nuestra hija dormida. «Tenías razón. Ella no necesita un padre que resuelva los problemas con violencia. Necesita a alguien que pueda protegerla con ingenio y voluntad». Deslicé mi mano en la suya y la apreté suavemente. «Estoy orgullosa de ti». Sus ojos se clavaron en los míos, con evidente sorpresa. «¿De verdad? Podrías haber hecho lo que siempre has hecho, lo que habría sido más fácil, pero elegiste ser mejor por Sofía. Eso requiere más fuerza que la violencia jamás podría proporcionar». Me atrajo hacia él, con un abrazo fuerte y agradecido. «Me haces querer ser mejor, las dos lo hacéis». A medida que la primavera avanzaba hacia principios de mayo, con la amenaza eliminada y Sofía prosperando, algo fundamental cambió en nuestra relación. La jaula que nos había definido durante tanto tiempo comenzó a parecer menos un encarcelamiento y más una protección, menos un control y más una asociación. Marek empezó a hablar del futuro, no en términos de mantenerme cautiva, sino en términos de construir algo juntos. Habló de legitimar gradualmente más su negocio, de utilizar sus conocimientos y conexiones para la preservación en lugar de para el lucro,
de crear un legado del que Sofía pudiera estar orgullosa. Quiero llevarte a un sitio, me dijo una noche a finales de mayo, después de acostar a Sofía. ¿Confías en mí? Era la primera vez que me pedía que saliera de la mansión desde la amenaza de Voight. Le miré a la cara y solo vi sinceridad. Al jardín botánico. He conseguido acceso privado fuera del horario de apertura. Pensé que podríamos pasear bajo las estrellas. Solo nosotros dos, sin seguridad rondándonos. ¿Sin seguridad? Arqué una ceja. Merrick, eso no suena nada a ti. Estoy aprendiendo a soltar lastre, dijo. O al menos lo intento. ¿Vendrás conmigo? Reconocí lo que era. Una prueba para los dos. ¿Podría confiar en que volvería? ¿Podría yo confiar en que me daría libertad sin condiciones? Sí, dije. Iré. Los jardines eran preciosos a la luz de la luna, con la plata y las sombras jugando entre los cuidados parterres de flores y los sinuosos senderos. Caminamos de la mano, en silencio al principio, simplemente existiendo juntos en un espacio que no era la mansión. ¿Te acuerdas?, dijo Merrick al final, cuando me acusaste de dejarte embarazada para atraparte. Lo recuerdo. Últimamente he estado pensando en eso, en cómo lo enmarqué como el destino, como si el universo se asegurara de que no pudieras escapar. Pero la verdad es más complicada. Esperé, dejándole decir lo que necesitaba decir. Creo que continuó lentamente diciendo que yo me atrapé a mí mismo, tanto como te atrapé a ti. Al insistir en que te quedaras construyendo muros a nuestro alrededor, nos encarcelé a los dos. Hiciste bien en resistirte, en luchar contra mí por ello. Y ahora dejó de caminar, volviéndose hacia mí completamente a la luz de la luna. Ahora te pido que elijas quedarte. No porque estés embarazada o porque hayas cerrado las puertas, sino porque quieres construir esta vida conmigo, con nosotros. Era la pregunta que había estado evitando durante meses. La elección que nunca se me había dado realmente. ¿Amaba a este hombre complicado y peligroso? ¿Quería la vida que habíamos construido juntos? ¿O simplemente la había aceptado como algo inevitable? Pensé en Merrick sosteniendo a Sofía por primera vez, en cómo había aprendido a calmar sus llantos y a cambiarle los pañales con meticuloso cuidado. Pensé en cómo había elegido la destrucción legal en lugar de la violencia cuando se sentía amenazado, en cómo había ido transformando poco a poco su negocio en algo de lo que podía estar orgulloso. Pensé en el hombre que me besaba cada mañana al despedirse y me esperaba cada noche, que había aprendido a pedir en lugar de exigir, a sugerir en lugar de ordenar. Quiero quedarme, le dije, no porque esté atrapada, sino porque aquí es donde elijo estar, contigo, con Sofía, construyendo lo que venga después. Su sonrisa era radiante, transformando su rostro, normalmente severo, en algo casi juvenil. ¿Estás segura? Estoy segura. Alcé la mano para acariciarle la cara, sintiendo el familiar roce de la barba incipiente bajo mi palma. Una vez dijiste que yo era tuya, pero la verdad es, Merrick, que tú has sido mío durante todo este tiempo. Solo que no te diste cuenta hasta que Sofía lo hizo imposible de negar. Él se rió y me atrajo hacia él. Me han superado una mujer de poco más de 20 años y un bebé que aún no tiene 4 meses. Mi reputación como formidable oponente está por los suelos. Tu reputación, le dije, estirándome para besarlo, está a punto de cambiar de todos modos. De temido anticuario a devoto padre de familia. ¿Es eso tan malo? Es perfecto. Nos quedamos allí, en el jardín a la luz de la luna. Dos personas que se habían encontrado a través de circunstancias que deberían haberlas destruido. Que habían construido algo real a partir del encarcelamiento y la rebeldía. Que habían aprendido que, a veces, las jaulas más fuertes son aquellas en las que decidimos quedarnos. En septiembre de 2020, cuando Sofía se acercaba a su primer cumpleaños y yo cumplía 23 años, nuestra vida se había estabilizado en un ritmo que parecía casi normal. La mansión que una vez había sido mi prisión se había transformado en un hogar lleno del caos de un bebé activo que aprendía a gatear y de la paz provisional de dos personas que aprendían a ser pareja. El negocio de Merrick había experimentado una transformación dramática. Había pasado el verano trabajando con organizaciones de patrimonio cultural,
utilizando sus amplios conocimientos para ayudar a recuperar artefactos saqueados y devolverlos a sus países de origen. Los aspectos ilegales de su operación habían sido desmantelados metódicamente, sustituidos por una consultoría legítima por la que los museos y los gobiernos pagaban generosamente por su experiencia. En realidad, así es más rentable, admitió una noche, mientras hacía rebotar a Sofía en sus rodillas mientras yo le preparaba la cena. ¿Quién iba a imaginar que ser legal podía ser tan lucrativo? Todos los que te lo han estado diciendo durante años, respondí, machacando plátanos con un tenedor. Solo necesitabas la motivación adecuada para escuchar. Sus ojos se encontraron con los míos, cálidos por el afecto que había sustituido poco a poco al frío dominio de nuestros primeros días. Yo tenía la motivación adecuada, solo necesitaba tiempo para reconocerlo. Sofía eligió ese momento para agarrarle un mechón de pelo y tirarle con la fuerza alegre que solo los bebés poseen. Merrick hizo una mueca de dolor, pero no se apartó. Simplemente le soltó los deditos con suavidad mientras ella se reía del juego. «Te estás volviendo bueno en eso», le comenté sobre ser padre. «Tengo una excelente maestra», dijo, poniéndose de pie y sentando a Sofía en su trona con facilidad. «Y una hija que no me permite salirme con la mía siendo controlador y distante». Era cierto. Sofía había sacado a relucir una calidez en Merrick que sospechaba que había estado enterrada desde la infancia. Le cantaba en polaco, le contaba historias sobre su abuela, jugaba al cucutrás con la misma intensidad con la que antes se dedicaba a las negociaciones comerciales. La paternidad había abierto algo en él que toda mi resistencia nunca había podido hacer. A medida que avanzaba el otoño y empezábamos a planificar la primera fiesta de cumpleaños de Sofía, Merrick estaba cada vez más distraído. Lo encontraba mirando al vacío durante la cena o trabajando hasta altas horas de la noche en proyectos de los que no quería hablar. Al principio, me preocupaba que estuviera volviendo a caer en viejos hábitos, llevando a cabo negocios que no quería que yo supiera. «¿Va todo bien?», le pregunté una noche después de acostar a Sofía al encontrarlo en su estudio rodeado de papeles. «Últimamente estás muy distante», levantó la vista sobresaltado, como si se hubiera olvidado de que yo estaba en casa. «Lo siento, he estado trabajando en algo importante y me está consumiendo más atención de la que me gustaría». «¿Son negocios? ¿Tienes problemas?» «No, nada de eso». Se levantó y se acercó a donde yo estaba, en la puerta. «Es personal, te lo contaré pronto. Te lo prometo. Solo necesito poner algunas cosas en orden». Su evasiva me molestó, pero había aprendido a confiar en la palabra de Merrick. Si decía que me lo contaría, lo haría. Así que lo dejé pasar y me centré en las pequeñas alegrías de la vida cotidiana con nuestra hija. El primer cumpleaños de Sofía cayó en un soleado día de enero de 2021. Mick había insistido en celebrar la fiesta en la mansión, invitando no solo a sus socios, sino también al Dr. Kowalski, a Helena y a los pocos amigos con los que había conseguido mantener el contacto, a pesar de mis meses de aislamiento. La gran sala se había transformado en un país de las maravillas lleno de globos y serpentinas, con una tarta con la forma del peluche favorito de Sofía, un elefante morado ligeramente torcido. Ver cómo se iluminaba el rostro de nuestra hija ante los adornos, con sus manitas regordetas alcanzando todo lo que brillaba y relucía, me llenó de una satisfacción que nunca había esperado sentir. «Es preciosa», dijo Elina, apareciendo a mi lado con una copa de champán. «Los dos lo estáis. La maternidad os sienta bien». Acepté la copa, observando a Sofía gatear entre los invitados con Merrick, protegiendo la cerca. «Gracias por todo lo que habéis hecho por nosotros, por no juzgarnos cuando las cosas se complicaban». «El amor siempre es complicado», respondió con sabiduría. «Pero vosotros dos habéis encontrado vuestro camino. Eso es lo que importa». Cuando la fiesta terminó y los invitados comenzaron a marcharse, Merrick me miró al otro lado de la sala. Algo en su expresión hizo que mi pulso se acelerara. Una mezcla de nerviosismo y determinación. «¿Podemos vernos en el jardín en 20 minutos?» me preguntó cuando se marchó el último invitado,
y Sofía se quedó con una niñera para pasar la noche. Hay algo que necesito mostrarte. El jardín se había transformado de forma tan espectacular como el gran salón. Entre los árboles colgaban guirnaldas de luces, creando un dosel de estrellas sobre nuestras cabezas. Un camino de luminarias conducía al mirador donde habíamos compartido tantas conversaciones durante el último año. Marek esperaba vestido con un traje que le hacía parecer el hombre poderoso que era cuando nos conocimos. Pero su expresión no tenía nada que ver con la fría calculadora de aquellos primeros días. En cambio, parecía nervioso, vulnerable, de una forma que me partía el corazón. ¿Qué es todo esto?, pregunté, contemplando el romántico escenario. Una conversación que debería haber tenido contigo hace meses, quizá años. Me tomó de la mano y me llevó al cenador, donde había una sola silla colocada frente al jardín. Siéntate, por favor. Me senté y lo observé mientras comenzaba a caminar de un lado a otro, con su habitual compostura quebrantada por lo que fuera que tenía que decirme. Cuando te traje aquí por primera vez, comenzó, me dije a mí mismo que era por protección, para mantenerte a salvo, para mantener a salvo a mi hija, y eso era parte de ello. Pero la verdad es que te traje aquí porque me aterrorizaba perderte. Marek, ya hemos hablado de esto. Déjame terminar. Dejó de caminar y se arrodilló frente a mi silla. He pasado los últimos 2 años aprendiendo de ti, aprendiendo que el amor no es posesión, que la pareja significa igualdad, que los lazos más fuertes se eligen, no se imponen. Me has hecho mejor, Keisa. Tú y Sofía me habéis dado una razón para ser mejor. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió para mostrar un anillo que me dejó sin aliento. No era ostentoso ni llamativo, sino perfectamente elaborado, con una piedra central del color de la miel rodeada de diamantes más pequeños. Sé que te he pedido que te quedes antes, te lo he exigido, te he manipulado para que lo hicieras, he hecho todo mal, así que ahora te lo pido correctamente. Kasia Kaminsky, ¿quieres casarte conmigo? No porque estés atrapada aquí, no por Sofía, sino porque eliges construir una vida conmigo. Las lágrimas nublaron mi visión mientras miraba a este hombre complicado arrodillado ante mí, ofreciéndome no propiedad, sino compañerismo. No una jaula, sino una elección. Dijiste que me habías dejado embarazada para que nunca pudiera escapar. Se lo recordé, con la voz cargada de emoción. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. La vergüenza tiñó su voz. Fue cruel, controlador y sincero. Le interrumpí. De una forma que no pretendías, porque la trampa que construiste no solo me atrapó a mí, Marek, también te atrapó a ti. Has estado tan preso como yo por tu miedo a la pérdida, tu necesidad de control. Pero ambos hemos encontrado una salida, ¿no? Juntos. Me deslicé de la silla para arrodillarme frente a él, con mis manos cubriendo las suyas que sostenían la caja del anillo. Sí, dije, me casaré contigo, no porque esté atrapada. No por Sofía, sino porque eres el hombre que elijo. Cada día, con todos tus defectos y virtudes, te elijo a ti. Su sonrisa era radiante, transformando su rostro con pura alegría. ¿Estás segura? Porque necesito que sepas que pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de esa elección. Estoy segura. Me incliné hacia adelante y lo besé con todo el amor, la exasperación y el feroz afecto que había crecido entre nosotros. Aunque me reservo el derecho de recordarte esa promesa cuando te vuelvas controlador y terco. Él se rió contra mis labios y me deslizó el anillo en el dedo con manos temblorosas. No esperaba menos. Nos sentamos allí, en el jardín, mientras las estrellas aparecían en el cielo, hablando de planes de boda en el futuro, de legitimar aún más el negocio de Marek y tal vez darle un hermano a Sofía algún día. La conversación fluyó con facilidad. Dos personas que habían aprendido el idioma del otro, que habían luchado y se habían rendido y, finalmente, se habían elegido mutuamente. Nunca te di las gracias, dijo Marek finalmente, con el brazo alrededor de mis hombros mientras veíamos las luces centellear en los árboles. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por ver más allá de la jaula y ver al hombre que había dentro, por enseñarme que el amor y el control son opuestos y que no se pueden tener ambos. Me acurruqué más cerca de su calor.
Tú también me enseñaste cosas. Que la fuerza no es solo independencia. Que pedir ayuda no es debilidad. Que a veces la prisión adecuada es la que tú eliges. ¿Estás llamando prisión a nuestra relación? La llamo una elección que ambos hicimos, la mejor elección, según resultó. Los siguientes 4 años pasaron en una nebulosa de magia ordinaria. Nos casamos en enero de 2024, el día del cuarto cumpleaños de Sofía, en una pequeña ceremonia en la mansión donde todo comenzó. El doctor Kowalski me acompañó al altar. Elina lloraba en silencio en la primera fila y Sofía fue la niña de las flores, con un entusiasmo que no era precisamente preciso. El negocio de Marik continuó su transformación hasta convertirse en algo completamente legítimo. Se convirtió en un respetado consultor en preservación del patrimonio cultural, trabajando con gobiernos para recuperar artefactos saqueados y establecer una documentación adecuada de su procedencia. El lado peligroso que antes lo definía se suavizó y se convirtió en determinación. La necesidad de control se canalizó hacia la protección de la historia en lugar de acumularla. Yo encontré mi propio propósito, utilizando mi experiencia para ayudar a otras mujeres jóvenes que se habían visto atrapadas en relaciones peligrosas. Merrick proporcionó fondos para una casa segura, utilizando sus contactos para garantizar la protección de quienes buscaban escapar. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos, pero sentimos que se cerraba un círculo. Utilizábamos nuestro doloroso comienzo para ayudar a otros a encontrar su camino. Sofía se convirtió en una niña precoz, curiosa y audaz, que se sentía igual de cómoda en el estudio de su padre, rodeada de artefactos antiguos, que en el jardín, persiguiendo mariposas. Tenía la determinación de Merrick y mi obstinada independencia, una combinación que nos agotaba y nos encantaba al mismo tiempo. «Algún día gobernará el mundo», observó Merrick una tarde de 2029, mientras veía a nuestra hija de 9 años negociar con el jardinero la creación de un santuario de mariposas en el jardín sur. «Primero nos va a salir canas», respondí. «¿Has oído su argumento? Ha utilizado tus mismas técnicas de razonamiento». «¿Las mías?», parecía ofendido. «Eso era puro tú, la forma en que lo planteó como algo beneficioso para todos, haciendo que fuera imposible rechazarlo. Ese es tu enfoque diplomático, culparme de que tu hija sea manipuladora». «Nuestra hija», corrigió, acercándome a él, «y no es manipuladora, es estratégica. Hay una diferencia». Me reí, acomodándome en su abrazo con la facilidad de los años. «Lo que necesites decirte a ti mismo». Al amanecer de 2030, Merrick rompió definitivamente con el mundo clandestino que había definido su juventud. Anunció la apertura de Lewandowski Heritage Auctions, una casa de subastas completamente legítima, especializada en antigüedades de origen ético y procedencia verificada. Los museos y coleccionistas que antes habían tratado con él en la sombra, ahora competían abiertamente por las piezas autentificadas por su equipo. La gran inauguración se celebró en una fría tarde de enero con Sofía, ahora de 10 años, corriendo por las salas de exposición, cogida de nuestras manos, con su entusiasmo contagioso. «Es tan grande», exclamó, contemplando los altos techos y las vitrinas cuidadosamente iluminadas. «Papá, ¿todo esto es realmente nuestro?» «Es nuestro», confirmó Merritt, mirando no a la casa de subastas, sino a mí. «Todo lo que hemos construido, todo lo que somos, es nuestro». Crucé mi mirada con la suya y vi en sus ojos el camino que habíamos recorrido. De captor y cautiva a compañeros y padres, de una trampa tendida en la oscuridad a una elección tomada a la luz. Juntos, pensé. Esa noche, mientras estábamos en el balcón de la casa de subastas con vistas a la ciudad, con Sofía dormida sobre el hombro de Marik, reflexioné sobre el extraño camino que nos había llevado hasta allí. Hace 9 años yo era una joven aterrorizada, atrapada por las circunstancias y la obsesiva necesidad de control de un hombre. Ahora estaba junto a ese mismo hombre, transformada por el amor y la elección y la determinación de ser mejor. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Merrick en voz baja. «¿De cómo empezamos?». Consideré la pregunta con sinceridad.
Me arrepiento del miedo, de la falta de elección, de la sensación de estar atrapada, pero no me arrepiento de a dónde nos llevó. ¿Tiene sentido? Todo el sentido del mundo. Movió a Sofía con cuidado y me rodeó los hombros con el otro brazo. Me arrepiento de cómo te traté. Me arrepiento de la jaula que construí. Pero nunca me arrepentiré de que te trajera a mi vida, aunque haya pasado los últimos 9 años desmantelando sistemáticamente todo lo que creía saber sobre el control. Su risa fue suave, consciente de que nuestra hija dormía. Especialmente entonces, me enseñaste que el verdadero poder no está en controlar a los demás. Está en ser lo suficientemente vulnerable como para que ellos te cambien. Debajo de nosotros, la ciudad brillaba con innumerables luces. Cada una de ellas representaba una vida que se vivía, una elección que se tomaba, un camino que se elegía. Nosotros habíamos elegido el nuestro repetidamente a través del miedo y el amor, y todo lo que hay entre medias. Sofía se movió contra el hombro de Marek, murmurando en sueños. Ambos nos movimos instintivamente para calmarla. Nuestros movimientos sincronizados por años de crianza compartida, vida compartida, amor compartido. Vamos, dije, llevemos a nuestra hija a casa. A casa. No a una prisión, ni a una jaula, sino a una elección que habíamos tomado y seguíamos tomando día tras día, año tras año. La mansión donde Merrick me había mantenido cautiva se había convertido en los cimientos de una familia construida sobre comienzos rotos y finales sanados. Mientras conducíamos en la noche de enero, con Sofía durmiendo plácidamente en su sillita y la mano de Merrick buscando la mía al otro lado de la consola, comprendí la verdad que habíamos descubierto juntos. A veces, la trampa que crees que te destruirá se convierte en la puerta a todo lo que nunca supiste que necesitabas. Y a veces, el hombre que dice que nunca podrás escapar se convierte en aquel con quien eliges quedarte, no porque debas, sino porque quieres. Esa elección libre resultó ser la mayor libertad de todas. El verano de 2032 llegó con un calor inusual y el tipo de caos que solo una niña de 12 años con una curiosidad ilimitada podía crear. Sofía había descubierto su pasión por la arqueología, concretamente por la recuperación ética de artefactos históricos, un campo en el que su padre ahora dominaba de una manera que habría sorprendido a su yo más joven. «Papá, ¿has visto esto?», irrumpió en la oficina de Marek en Lewandowski Heritage Auctions, agitando una tableta en la que se veía un artículo de una revista arqueológica. Han encontrado un mosaico bizantino completo en Siria y necesitan ayuda con la autenticación y la repatriación. Observé desde la puerta cómo Merrick levantaba la vista de sus papeles y su expresión pasaba de la de un hombre de negocios concentrado a la de un padre indulgente en un instante. «Déjame ver». Extendió la mano para coger la tableta y examinó el artículo con la misma intensidad con la que antes identificaba las falsificaciones en el mercado negro. La documentación de Providence parece sólida, pero tendrán que verificar el periodo mediante pruebas de termoluminiscencia antes de que ningún museo se atreva a tocarlo. ¿Podemos ayudarles? Sofía saltaba sobre sus pies, con su cabello oscuro, tan parecido al de su padre, volando alrededor de sus hombros. «Por favor, he estado estudiando mosaicos bizantinos todo el verano. Incluso escribí un trabajo sobre las variaciones regionales en la composición de los tesserai». «¿Escribiste un trabajo?», intervine, entrando en la oficina correctamente. «¿Cuándo ocurrió esto?». Tuvo la delicadeza de parecer ligeramente avergonzada. «La semana pasada. Estaba aburrida». Merrick y yo intercambiamos miradas. Su expresión reflejaba mi propia mezcla de orgullo y exasperación. La inteligencia y la pasión de nuestra hija habían superado con creces los intereses típicos de una niña de 12 años. Una bendición y un reto a partes iguales. «Te diré una cosa», dijo Merrick, cerrando su portátil con un clic decisivo. «¿Por qué no hacemos un viaje familiar? Podemos volar hasta allí, consultar con el equipo arqueológico y, si todo sale bien, facilitar la devolución de las piezas al gobierno sirio a través de los canales adecuados». El grito de alegría de Sofía casi nos deja sordos a los dos. Se abalanzó sobre Merrick, casi tirando su silla hacia atrás. «Gracias, gracias,
Va a ser increíble. Tengo que investigar la historia del yacimiento y preparar preguntas para el arqueólogo jefe. Y ya estaba haciendo planes mentales, con las palabras saliéndole a borbotones. Primero los deberes. Le recordé. Todavía tienes que entregar mañana la tarea de matemáticas. Ella gimió dramáticamente, pero se liberó de los brazos de Merrick. Está bien, pero voy a hacer mis ecuaciones matemáticas con el sistema numérico Psanti para que sea más interesante. Después de que ella se marchara en un torbellino de energía, Merrick se levantó y se acercó a donde yo estaba apoyada en el marco de la puerta. Hemos creado un monstruo, dijo, pero su sonrisa era de puro orgullo. Hemos creado una joven brillante y apasionada que ya es más ética en lo que respecta a la recuperación de antigüedades de lo que tú eras a los 30, le corregí. Aunque no estoy segura de dónde saca esa intensidad académica, sin duda de ti. Me atrajo hacia él y me besó en la sien. La obstinada determinación de buscar el conocimiento, incluso cuando todo el mundo dice que es imposible. Eso es puro Casia. Me acurruqué en su abrazo, respirando el aroma familiar de su colonia. Habían pasado 14 años desde aquella noche febril en la que todo cambió, y él todavía era capaz de hacer que mi corazón se acelerara con simples gestos. ¿Cómo va la adquisición de Dubois?, le pregunté, refiriéndome a una delicada negociación en la que llevaba meses trabajando. Complicada. La familia quiere subastar varias piezas de su colección, pero me preocupa la procedencia de 3 de ellas. Puede que hayan sido saqueados durante las guerras napoleónicas. ¿Qué vas a hacer? Retirarlos de la subasta hasta que podamos verificar su historia adecuadamente. Lo dijo con tanta sencillez, como si elegir la ética por encima del beneficio fuera algo natural. Pero yo recordaba al hombre que había sido, el que habría vendido primero y nunca habría hecho preguntas. Estoy orgullosa de ti, le dije en voz baja. Se apartó para mirarme, con evidente sorpresa en sus ojos grises. Después de todos estos años, todavía puedes decir eso y sentirlo de verdad. Especialmente después de todos estos años, porque te he visto elegir la integridad repetidamente cuando el camino más fácil estaba ahí mismo. Ese no era tú, Merrick, pero es en quien te has convertido. Algo cambió en su expresión. La vulnerabilidad parpadeó en sus rasgos, normalmente controlados, por tu culpa. Porque te negaste a dejarme ser menos de lo que podía ser. Porque elegiste escuchar. Alcé la mano para acariciarle la cara, sintiendo el familiar roce de la barba incipiente. Yo te empujé, pero tú tuviste que elegir cambiar. Eso es cosa tuya. Entonces me besó, no con la intensidad desesperada de nuestros primeros días, sino con la profunda certeza de los años dedicados a construir algo real. Ven conmigo, dijo cuando finalmente nos separamos. Hay algo que quiero mostrarte. Me llevó a través de la galería principal de la casa de subastas, pasando por vitrinas que contenían artefactos que se venderían a museos y coleccionistas la semana siguiente. Cada pieza estaba cuidadosamente documentada y procedía de fuentes éticas. Subimos al segundo piso, a una sección que aún estaba en construcción. Esto, dijo, señalando un ala vacía con paredes pintadas de un suave color crema, va a ser el Centro Educativo Kamiński-Lewandowski. Lo miré fijamente. ¿El qué? Un centro educativo. Recorrió el espacio señalando diferentes áreas. Aquí tendremos talleres para estudiantes interesados en arqueología e historia del arte. Allí, exposiciones interactivas sobre la recuperación ética del patrimonio cultural. Y en esa esquina, una biblioteca de investigación abierta al público. Merrick, esto es increíble. ¿Pero por qué le pones nuestro nombre? Se volvió hacia mí. Su expresión era sincera, porque nada de esto existiría sin ti. El negocio que he construido, la ética que lo guía, el propósito que lo impulsa, todo ello proviene de la mujer que se negó a dejar que la mantuviera en una jaula, que exigió algo mejor y me hizo creer que yo podía ser mejor. Las lágrimas me picaban en los ojos. Vas a hacerme llorar en público. Estamos solos, señaló, y aún no he terminado. La misión del centro se centrará específicamente en ayudar a los jóvenes, en particular a las mujeres jóvenes que se sienten atrapadas por las circunstancias.
Ofreceremos becas, tutorías, formación laboral, todo lo que podría haberte ayudado si las circunstancias hubieran sido diferentes. Entonces comprendí lo que estaba haciendo. Transformar la jaula que había construido a mi alrededor en una puerta para otros, utilizando precisamente lo que me había aprisionado como herramienta para liberar a otros. ¿Cuándo planeaste todo esto? Durante el último año, quería que fuera perfecto antes de mostrártelo. Me volvió a atraer hacia él. Nuestra hija va a cambiar el mundo, Casia. Pero primero quería asegurarme de que nosotros ya habíamos empezado a cambiarlo. El centro educativo abrió 6 meses después, en enero de 2033, el día en que Sofía cumplía 13 años. La fecha fue elegida deliberadamente. Era la forma que tenía Merrick de marcar lo lejos que habíamos llegado desde aquel frío día de enero en que ella había nacido en un hogar de amor complicado y futuro incierto. Sofía cortó la cinta ella misma, y su discurso sobre la importancia de la arqueología ética y la preservación cultural me hizo llorar. A los 13 años, habló con una pasión y claridad que rivalizaba con la de académicos que le doblaban la edad. Mis padres me enseñaron que la historia nos pertenece a todos, concluyó. Su voz resonó entre la multitud reunida. No solo a aquellos que pueden permitírselo o a los que tienen el poder suficiente para tomarla. Este centro existe para asegurarse de que la próxima generación lo entienda. Gracias. Los aplausos fueron atronadores. Sentí el brazo de Merrick deslizarse alrededor de mi cintura mientras nos quedábamos a un lado, viendo a nuestra hija aceptar las felicitaciones del alcalde, de los directores de museos, de los jóvenes becarios que serían los primeros estudiantes del centro. Es extraordinaria, le susurré. Es nuestra, respondió él simplemente. Lo mejor que hemos creado nunca. Más tarde esa noche, después de que la celebración hubiera terminado y Sofía se hubiera ido a la cama agotada, pero eufórica, Marek y yo nos encontramos en el jardín donde él me había pedido matrimonio años atrás. Las luces del senador aún parpadeaban sobre nuestras cabezas y el camino de luminarias aún brillaba, creando un espacio que existía fuera del tiempo. ¿Te acuerdas?, le pregunté, acomodándome en sus brazos en el banco donde habíamos compartido tantas conversaciones. Lo que me dijiste la mañana después de que naciera Sofía. Después de todo el dolor y el miedo del parto, dije muchas cosas. Le pregunté, acomodándome en sus brazos en el banco donde habíamos compartido tantas conversaciones. Lo que me dijiste la mañana después de que naciera Sofía. Después de todo el dolor y el miedo del parto, dije muchas cosas ese día. Dijiste que habíamos creado una vida juntos y que, al hacerlo, habíamos creado una familia, que eso lo cambiaba todo. Lo recuerdo. Apoyó la barbilla sobre mi cabeza. Lo decía en serio, y sigo diciéndolo. Tenías razón, pero no en el sentido que pensabas. Me volví para mirarlo bajo la suave luz. No era solo que nos hubiéramos convertido en padres. Era que Sofía nos había dado una razón para ser mejores que nuestros peores instintos. Tú aprendiste a dejar de controlar porque ella necesitaba un padre, no un carcelero. Yo aprendí a confiar porque ella necesitaba ver fuerza, no solo resistencia. Ella nos salvó, dijo Merrick en voz baja. Esta niña que una vez vi como una forma de atraparte, ella nos liberó a los dos. Era lo más cierto que había dicho nunca. Sofía había nacido en una jaula creada por su padre y aceptada a regañadientes por su madre. Pero ella la había transformado con el simple hecho de existir, con su necesidad de amor en lugar de posesión, enseñándonos que los lazos más fuertes se eligen, no se imponen. Tengo una confesión que hacerte, dije tras un cómodo silencio. Yo también he estado trabajando en algo que quería comentarte. Quiero escribir un libro sobre nuestra historia, sobre el viaje desde el cautiverio hasta la elección, sobre cómo el trauma puede transformarse en un propósito si estás dispuesto a trabajar en ello. Merrick se quedó callado un momento, procesando la información. Eso significaría compartir cosas que eran privadas, cosas oscuras. No usaría nombres reales ni detalles identificativos. Pero Marik, hay tantas mujeres atrapadas como lo estaba yo, retenidas por hombres que dicen amar, pero que en realidad ejercen control. Si nuestra historia, con toda su verdad complicada y desordenada,
pudiera ayudar, aunque fuera a una sola persona, a reconocer su propia jaula y encontrar el valor para escapar o transformarla. Dejé la frase en el aire, buscando comprensión en su rostro. ¿Quieres convertir nuestros momentos más oscuros en esperanza para otros? Sí, me acarició suavemente la cara. Entonces deberías escribirlo. Todo. El miedo, la ira y la lenta transformación. No edulcorar lo que fui o lo que hice. La gente necesita comprender que el cambio es posible, pero solo si primero se reconoce la verdad. No te pintará bajo una luz favorecedora. Bien, no merezco una imagen halagadora por cómo te traté al principio. Lo que merezco es pasar el resto de mi vida demostrando que ya no soy ese hombre. Me besó suavemente. Escríbele el libro, Cassia. Convierte nuestra jaula en una llave. El libro, publicado un año después bajo un seudónimo, se convirtió en un éxito inesperado. Mujeres de todo el mundo se pusieron en contacto con ella para compartir sus propias historias de cómo habían escapado de relaciones controladoras o las habían transformado gracias a su firme insistencia en la igualdad. El Centro Educativo Kaminsky-Lewandowski creó un grupo de apoyo basado en los principios del libro, que ofrecía asesoramiento y recursos a quienes buscaban la libertad. Merrick leyó todos los testimonios, todas las cartas que llegaron. A veces lo encontraba en su estudio, rodeado de historias de mujeres que habían encontrado el valor para marcharse o la fuerza para quedarse y exigir algo mejor. Este es el legado, dijo una noche, señalando las cartas. No es la casa de subastas, ni los artefactos que hemos recuperado. Es esta gente que ha encontrado la libertad porque fuimos lo suficientemente valientes como para compartir nuestra verdad. En 2035, cuando yo me acercaba a los 37 años y Marek a los 48, nuestras vidas se habían asentado en un ritmo que parecía más merecido que afortunado. Lewandowski Heritage Auctions se había convertido en el referente del comercio ético de antigüedades. Sofía, que ahora tenía 15 años, ya realizaba prácticas de verano en yacimientos arqueológicos, y su pasión por la conservación cultural rivalizaba con la experiencia de su padre. La mansión donde todo había comenzado había sufrido su propia transformación. Las puertas que antes me mantenían prisionera ahora permanecían abiertas durante el día, dando la bienvenida a los estudiantes del centro educativo que venían a estudiar los artefactos de la colección personal de Merrick. La suite principal, donde había pasado tantas noches inquietas planeando mi fuga, se había convertido en un santuario al que nos retirábamos juntos, socios iguales en todos los sentidos. «Se nos acaba el tiempo», anunció Sofía un sábado por la mañana, irrumpiendo en la sala de desayunos donde Merrick y yo disfrutábamos tranquilamente del café y los periódicos. «El gobierno sirio ha aprobado nuestra petición. Podemos ayudar con la recuperación del mosaico bizantino, pero tenemos que estar allí en 2 semanas». Miré a Merrick por encima del borde de mi taza y vi reflejada en sus 2 ojos mi propia mezcla de orgullo y inquietud. Nuestra hija estaba creciendo y sus intereses la llevaban hacia un futuro que, inevitablemente, la alejaría de nosotros. «Entonces será mejor que empecemos a planificarlo», dijo. «No podemos dejar pasar una oportunidad como esta». Mientras Sofía se sumergía en la logística con la misma intensidad con la que se dedicaba a todo, alcancé la mano de Merrick al otro lado de la mesa. Él me la apretó suavemente, comprendiendo lo agridulce del momento. Estábamos viendo cómo nuestra hija se convertía en quien estaba destinada a ser, al igual que nosotros nos habíamos convertido en quienes estábamos destinados a ser. «Algún día nos dejará», dije en voz baja después de que Sofía se apresurara a empezar a hacer las maletas, a pesar de que aún quedaban 2 semanas. «Se irá a la universidad, vivirá sus propias aventuras». «Lo sé». Su pulgar trazó círculos en mi palma, un gesto de consuelo perfeccionado a lo largo de los años. «Y la dejaremos ir porque eso es lo que hacen los padres que aman de verdad». «No hay jaulas para ella, no hay jaulas para nadie», asintió él. «Ya no». Esa tarde, mientras la puesta de sol pintaba el jardín de tonos dorados y ámbar, los 3 caminamos juntos por los senderos. Sofía charlaba emocionada sobre patrones de tesserae y protocolos de repatriación.
Su inteligencia y pasión eran testimonio de lo que los niños podían llegar a ser cuando se les criaba con amor en lugar de con control. Merrick y yo caminábamos de la mano detrás de ella, observando a este ser humano extraordinario que habíamos creado contra todo pronóstico. ¿Alguna vez lo echas de menos?, le pregunté en voz baja. El poder, el control, la certeza de ser siempre quien tomaba las decisiones. Él consideró la pregunta seriamente, sin descartar mi necesidad de honestidad. A veces echo de menos la simplicidad de decidir algo y hacerlo realidad sin negociaciones ni concesiones. Pero luego miro lo que tengo ahora, lo que hemos construido juntos, y me doy cuenta de que la antigua forma de actuar no era más que miedo disfrazado de fuerza. Y ahora tengo fuerza de verdad, la que proviene de elegir la vulnerabilidad, de confiar en que el amor no requiere posesión, de saber que las personas que me importan se quedan porque quieren, no porque tengan que hacerlo. Sofía se volvió hacia nosotros, con el sol poniente creando un halo alrededor de su cabello oscuro. Vamos, tortugas, quiero enseñaros algo en el jardín antes de que anochezca. Seguimos a nuestra hija hacia el interior del terreno. Este espacio que había sido testigo de nuestra transformación de captor y cautiva a compañeros y padres. El jardín había crecido de forma salvaje en algunas zonas, permitiendo que volviera a la naturaleza en un rechazo deliberado al control excesivo. Aquí, dijo Sofía, deteniéndose en un pequeño claro donde las mariposas bailaban entre la lavanda y las rosas silvestres. Aquí es donde vengo cuando necesito pensar, donde vengo para recordar que las cosas bellas pueden crecer sin ser forzadas. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos ante su sabiduría casual. Esta niña que había aprendido las lecciones que nosotros habíamos tardado años en comprender. Es perfecto, logré decir. Marek se arrodilló a su lado, con la mano descansando suavemente sobre su hombro. Tu madre y yo solíamos pasear por estos jardines cuando eras un bebé, cuando aún estábamos aprendiendo a ser una familia. Contádmelo, dijo Sofía, sentándose en la hierba con la expectativa de que nos uniéramos a ella. Contádmelo todo, no la versión edulcorada que creéis que necesito oír. Nos sentamos, los tres formando un pequeño círculo en el claro de flores silvestres. Y, por primera vez, le contamos a nuestra hija toda la verdad sobre la fiebre y el beso, sobre el embarazo que nos había parecido una trampa, sobre la jaula y la transformación gradual. Entonces, ¿papá básicamente te secuestró?, preguntó Sofía cuando terminamos, con expresión preocupada. En cierto modo sí, admití, pero con el tiempo ambos decidimos convertirlo en algo diferente, en algo mejor. Eso es un desastre, observó sin rodeos. Pero también es bonito que pudierais tomar algo que empezó tan mal y convertirlo en algo bueno. No lo convertimos en algo bueno, corrigió Merritt con delicadeza. Simplemente seguimos eligiendo ser mejores de lo que éramos. Y seguimos eligiendo eso cada día. Sofía se quedó callada un momento, procesando la información. Luego nos miró en ambos con esos ojos serios que parecían más viejos que sus 15 años. Creo que lo entiendo. Estás diciendo que el principio no tiene por qué definir el final, que las personas pueden cambiar si lo desean con suficiente fuerza, que el amor puede transformarse si ambas personas están dispuestas a esforzarse. Exactamente eso, dije, y la abracé. Y tú, cariño, eres la prueba de que incluso los comienzos más complicados pueden crear finales hermosos. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo y las luciérnagas se unían a las mariposas en el jardín, nos sentamos juntos, tres personas unidas por la sangre y la elección, y la férrea determinación de ser mejores que nuestras circunstancias. La jaula que Merrick había construido hacía 14 años ya no existía, transformada con el tiempo en un hogar donde las puertas permanecían abiertas y se respetaban las decisiones. El miedo que lo había llevado a atraparme había sido sustituido por la confianza ganada a través de años de elegirnos mutuamente cada día. ¿Y Sofía? Sofía, nacida en ese complicado comienzo, se había convertido en la encarnación misma de la transformación.
La prueba de que incluso de la oscuridad podía surgir la luz si se estaba dispuesto a alimentarla. Os quiero a los dos, dijo, con su voz rompiendo la paz de la noche, incluso conociendo las partes complicadas. Quizás especialmente por ellas, porque no fingisteis que era perfecto. Simplemente seguisteis trabajando para mejorarlo. El brazo de Merrick me rodeó los hombros, acercándome a él. Nosotros también te queremos, pajarito, más de lo que jamás pensamos que sería posible. Mientras regresábamos a casa, al caer la noche, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido. Desde aquella noche tormentosa de marzo de 2019, cuando todo cambió por el miedo y la furia del cautiverio, pasando por el nacimiento de Sofía y la lenta transformación de nuestra relación, hasta este momento de dura unidad, el hombre que una vez me dijo que nunca podría escapar, se había convertido en el hombre con el que elegí quedarme. La jaula que había construido se había desmantelado pieza a pieza, sustituida por un hogar construido sobre la honestidad y la elección, y la práctica diaria del amor sin posesión, y el niño que había visto como garantía contra mi huida, se había convertido en el maestro que nos enseñó a ambos que los lazos más fuertes son los que se eligen libremente y se renuevan continuamente. Al final, Merrick había tenido razón y se había equivocado aquella mañana de junio en la que interceptó mi huida. En cierto modo, yo había sido suya, llevando a su hijo y unida a él por las circunstancias. Pero lo que él no había entendido entonces, lo que me había llevado años a aprender, era que ser suya no significaba nada si yo no era también plenamente yo misma. Habíamos descubierto que la verdadera pertenencia requería libertad. No necesariamente la libertad de marcharme, sino la libertad de elegir quedarme. Cada día, cada momento, eligiéndonos el uno al otro y la vida que habíamos construido. No porque estuviéramos atrapados, sino porque era donde queríamos estar. Cuando entramos en la mansión que había sido testigo de todo nuestro viaje, Sofía, que ya estaba hablando de los planes de investigación para el día siguiente, Merrick me cogió de la mano. Gracias, me dijo en voz baja. ¿Por qué? ¿Por no rendirte? ¿En mí? ¿En nosotros? ¿Por la posibilidad de que las personas puedan cambiar? ¿Por ser lo suficientemente terca como para exigir algo mejor y lo suficientemente paciente como para esperar mientras yo descubría cómo dártelo? Me detuve en el pasillo y lo acerqué a mí para darle un beso que, después de todos estos años, todavía tenía el poder de acelerar mi corazón. Gracias, Inés, gracias, le respondí, por ser lo suficientemente valiente como para cambiar, por demostrar que las jaulas pueden convertirse en puertas si estás dispuesto a abrirlas. La voz de Sofía nos llamó desde arriba, algo sobre unos libros de arqueología olvidados, y ambos sonreímos ante el caos familiar. ¿Vamos?, preguntó Merrick, señalando las escaleras. Juntos, confirmé como tantas otras veces antes. Juntos, subimos hacia nuestra hija y nuestro futuro. Dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían creado luz. Que habían transformado una trampa en una elección. Que habían demostrado que incluso los comienzos más complicados podían conducir a finales que merecían cada esfuerzo. La jaula había desaparecido. En su lugar había un hogar, una familia y un legado de transformación que nos sobreviviría a ambos. Y eso pensé, mientras la risa de Merrick se mezclaba con la de Sofía en el pasillo, era la libertad más auténtica de todas.